sé, pero queremos entrar a la palabra de Dios. Damos la bienvenida a las visitas que están aquí. Damos un aplauso a las visitas que están aquí hoy. Más luego vamos a estar reconociendo las visitas, pero queremos entrar a la palabra de Dios rápidamente. Hoy comenzamos una nueva serie. Hoy comenzamos una serie que probablemente el resto del año terminamos con esta serie. Es una serie que se compone de 11 mensajes, una serie que yo sé que va a bendecir tu vida. Nosotros acabamos de graduar un grupo de los Timoteos. Esta serie se trata acerca del primer libro de Timoteo y yo sé que va a bendecir tu vida. Hoy quiero que abras tu Biblia ahí sentado en Primera de Timoteo capítulo 1 y vamos a estar tomando un viaje en estos primeros capítulos del 1 al 11. Vamos a estar hablando acerca de esta importancia y preguntas que nosotros tenemos como iglesia. Uno de los métodos de predicación que aprendemos en el seminario es lo que se conoce como la predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? No es nada más y nada menos que tomar un libro de la Biblia y estudiarlo de principio a fin para nosotros poder tener en contexto cómo nosotros podemos traer la enseñanza. Y esta serie viene con ese estilo de expositivo para no perder el significado de la enseñanza original. ¿Cuántos saben que a veces sacamos la Biblia del contexto? Y la razón para nosotros explicar y estudiar en esta serie, queremos usarlos para no decir lo que queremos escuchar. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? A veces leemos la Biblia y queremos que la Biblia dice lo que nosotros queremos que diga. Ayer yo me crucé con un video y el video dice una expresión y depende la palabra que tú estás pensando. No me acuerdo cuál era la oración, pero la palabra era bicicleta y ¿cuál era la otra palabra? Y era otra palabra. Dependiendo de lo que tú estabas pensando, es la palabra que tú escuchas. Y a veces nosotros queremos leer la palabra y queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? Esta predicación que nosotros estamos trayendo en este mensaje, nuestra intención es nosotros mantener el contenido original. A la pregunta que siempre nos hacemos nosotros, los que llevamos tiempo sirviéndole al Señor, la pregunta que nos hacemos cuando estamos, que hemos entregado nuestra vida, que nos hemos dedicado a servirle al Señor, en algún momento nos hemos preguntado cómo yo conecto mi vida con esto, de qué manera yo puedo hacer que esta palabra cambie mi vida. Y hoy comenzamos esta serie con el primer libro de Timoteo. Primera de Timoteo es una carta. Para darte una introducción a lo que vamos a hablar, Primera de Timoteo es una carta del apóstol Pablo que le escribió a un joven llamado Timoteo, un joven que estaba pastoreando una iglesia que también tenía las preguntas que posiblemente nosotros podamos tener. Preguntas como: ¿por qué nosotros hacemos esto? ¿Por qué nosotros nos reunimos? ¿Por qué nosotros cantamos? ¿Por qué nosotros entregamos nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de esto? Y esta serie va a contestar esas preguntas. Esta carta de Pablo va a contestar esas preguntas que a veces nos hacemos de por qué se supone que nosotros hagamos como iglesia. ¿Qué se supone que yo haga como creyente, como seguidor de Jesucristo? Y cuando hablo de iglesia, no me refiero a lo que sucede aquí el domingo. Me refiero al movimiento del cristianismo, al movimiento del cristiano, al movimiento que Jesús comenzó 2000 años atrás. Jesús dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. ¿Cuántos son iglesia? ¿Cuántos son iglesia? ¿Cuántos son iglesia? Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, la pregunta es: ¿qué significa ser parte de este movimiento? ¿Qué significa decir yo soy creyente? ¿Qué significa decir yo soy seguidor de Jesucristo?
Y por eso es que nosotros hemos creado esta serie que le hemos llamado Iglesia Auténtica. ¿Por qué? Porque siempre que nace un movimiento, siempre que nace una idea o un negocio, con el tiempo comenzamos a ver cambios. Y a veces hasta se desvían del diseño original. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Por eso es que nosotros a veces estamos acostumbrados a un producto. Y yo lo he escuchado, a veces yo mismo lo digo, que estoy consumiendo un producto que llevo años consumiendo el mismo producto y digo, ya no lo hacen como antes. Ya no sabe igual. Ya no tiene la misma calidad. Todos aquí conocemos el supermercado Publix, un supermercado muy conocido en esta área, donde comenzó con unos principios y no sé, en los tiempos de antes, Publix no abría los domingos, pero con el tiempo ahora abren los domingos. Es el tiempo que la iglesia ha existido, el tiempo que la iglesia fue establecida por Jesús, es muy fácil que hayan cambios. Es muy fácil que se haya desviado del diseño original. Y eso es lo que esta serie vamos a mirar. Y esto es lo que esta serie vamos a mirar. El diseño de la iglesia. ¿Cuál es el diseño original? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo han surgido esos cambios de misión en la iglesia? Porque cuando hay cambios de misión es porque no estamos claros cuál es la misión. Y comenzamos a desviarnos del diseño original. Y sin darnos cuenta, comenzamos a hacer algo completamente diferente al propósito original. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Y eso puede suceder en la iglesia. Eso puede suceder en la iglesia. Y Timoteo nos ayuda. Esta carta de Timoteo nos va a ayudar, iglesia, a nosotros reenfocarnos, a nosotros recordar de qué se trata, a nosotros recordar por qué nosotros hacemos esto, por qué nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, por qué nosotros nos reunimos. Y esta carta nos va a recordar a nosotros realmente qué es una iglesia auténtica. ¿Alguien que diga amén a eso? Entonces quiero entrar de lleno bajo el tema de este mensaje de hoy, que es el primer mensaje de 11 mensajes. El tema de hoy es: el mensaje importa. El mensaje que la iglesia trae es demasiado importante. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 1. Y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Pablo comienza esta carta con un saludo. Como todas cartas se comienza o se deben comenzar con un saludo. Y Pablo comienza primera de Timoteo capítulo 1 versículo 1 y dice: yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza. Y a mí me gusta Pablo, porque cuando yo leo esto, yo veo que Pablo demuestra que él no era dueño de su propia vida. ¿Sabías que Pablo nunca planeó ser apóstol? Parte de los planes de la vida de Pablo no era ser apóstol. No era parte de su plan. Cuando Pablo era niño y era pequeño, iba a la escuela y la maestra le preguntaba: ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Pablo nunca dijo: yo quiero ser apóstol de Jesucristo. Pero cuando Jesús llega a la vida de Pablo, todo cambió radicalmente. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Cuando Jesús llega a la vida, los planes de Pablo cambiaron. Y ahora, cada vez que escuchas hablar de Pablo, cada vez que predicamos de Pablo, te das cuenta que la vida de Pablo no se trataba de él. Se trataba del que vivía en él. Porque ahora Jesús vivía en él. Y escucha esto bien, iglesia. Yo no estoy diciendo que tenemos que renunciar a nuestra personalidad. Yo no estoy diciendo que tenemos que renunciar a nuestros dones. Yo no estoy diciendo que tenemos que renunciar a nuestros talentos. Yo no estoy diciendo que tenemos que renunciar a nuestra individualidad.
Lo que estoy diciendo es que lo que nosotros somos, nuestros talentos, nuestras destrezas, tenemos que usarlas para el servicio de Cristo. ¿Alguien entiende eso? Que lo que tú eres, tus talentos, tus destrezas, tus habilidades, es para que tú las uses para el servicio de Cristo. Y yo no sé de ti, cuando yo miro la vida de Pablo, yo quiero vivir así. Yo quiero entregar mis talentos a Dios. Yo quiero entregar mis destrezas a Dios. Por eso cuando Pablo comienza esta carta, dice: yo, Pablo, soy un apóstol de Cristo. Y apóstol significa alguien que ha sido enviado a una misión. Alguien que ha sido enviado a una asignación. Por eso él dice: yo soy un apóstol, yo soy un siervo que he sido enviado. Y cuando tú estás bajo el mandato de otra persona, cuando tú estás bajo el mandato de un jefe, cuando tú estás bajo el mandato de un general del ejército, tú dejas de ser dueño de tu vida. Ahora, el mundo y la cultura te va a decir que para ser feliz tú tienes que vivir para ti. La cultura y el mundo te va a decir que para ser feliz tú tienes que hacer lo que te gusta, tú tienes que disfrutar, tú tienes que hacer lo que te trae felicidad. El mundo te va a decir: busca tus sueños y alcanza tu mayor potencial. Pero cuando yo voy a la Biblia, Jesús dice que la felicidad está en morir a ti mismo. Cuando yo voy a la Biblia me dice todo lo contrario a lo que el mundo me dice. Y luego Pablo continúa en el versículo 2. Pablo continúa, le dice: le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Tú tienes que entender que Pablo había conocido a Timoteo en su segundo viaje misionero. Y cuando Pablo conoce a Timoteo, a un joven que amaba a Dios, a un joven que anhelaba hacer el bien por Dios, Pablo queda tan impresionado con Timoteo que Pablo dijo: yo quiero llevarme a este joven conmigo. Y Pablo se llevó a Timoteo y lo hizo parte de su equipo. Lo hizo parte de su equipo misionero, de su equipo de ministerio. Y por eso era que Pablo y Timoteo tenían una relación tan close y tan cerca. Por eso es que Pablo le dice: le escribo esta carta a Timoteo, mi hijo en la fe. No era hijo biológico, no era hijo de sangre, pero es que Pablo lo amaba como un hijo. Y eso nos lleva al primer punto del mensaje de hoy. De las cosas importantes de una iglesia auténtica. Y una iglesia auténtica tiene que entender acerca del descuido de la enseñanza del evangelio. ¿Alguien escuchó eso? El descuido de la enseñanza del evangelio. Sigamos leyendo en el versículo 3. Pablo dice en la carta: cuando partías a Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Recuerde que Pablo y Timoteo habían trabajado juntos en la iglesia, habían trabajado juntos en ministerio por mucho tiempo. Por tanto tiempo de que habían creado una relación de padre e hijo. Y ahora Pablo se había ido a una ciudad diferente, a una ciudad separada de Timoteo, y dejó a Timoteo solo en Éfeso. Ahora Timoteo está solo, ahora Timoteo está sin su papá, ahora Timoteo está sin su mentor, ahora Timoteo está sin el hombre que le daba la cobertura, y para Timoteo eso era un desafío. Porque cuando tú estás acostumbrado a servir bajo la sombra de otra persona, cuando tú estás acostumbrado a servir bajo la sombra de tu jefe, bajo la sombra de tu papá, bajo la sombra de tu apellido, tú llegas a un punto en tu vida que tú no quieres salirte de ahí, porque tú estás tan cómodo.
¿Sabes por qué? Porque la presión no cae sobre ti. Porque la responsabilidad no cae sobre ti. Pero ahora, Timoteo, llegó el momento. Ha llegado el momento que Timoteo tenía que dar el paso al frente y ahora tenía que dirigir una iglesia. Ahora este joven, Pablo lo deja solo frente a una iglesia y le entrega el micrófono y le dice: ahora te toca a ti. Y eso para él era intimidante. Y yo miro esta historia y yo me veo en Timoteo. Porque Dios a veces nos pone en posiciones y Dios te va a poner en posiciones en tu vida que te van a incomodar. Dios te va a poner en posiciones en tu vida que tú dices: es que esto no soy yo. Dios te va a poner, escucha bien, Dios te va a poner en posiciones en tu vida que tú vas a decir: es que yo no nací para esto. Esto no es lo que yo quería. ¿Tú has escuchado a alguien decir eso? Esto no es lo que yo quería. Esto no es lo que yo planeé. Y ¿sabes qué? A veces Dios te va a poner en posiciones que no es lo que tú quieres, pero que es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y a Timoteo, para Timoteo está un poco intimidante, especialmente porque Timoteo tenía una personalidad tímida. Era un joven tímido. Y Pablo le dice: yo necesito que tú atiendas ciertos asuntos dentro de la iglesia. Yo necesito que a tu joven edad, con tu carácter de timidez, yo te voy a dar una asignación. Y mira lo que Pablo escribe en el versículo 7. Le dice a Timoteo, hablando de la situación dentro de la iglesia, le dice: quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés. El problema de la iglesia es que había gente que querían ser reconocidos como gente que conocían la palabra. Y ahora está este joven parado frente a la iglesia y Pablo le dice: yo necesito que tú confrontes a esa gente. Porque esta gente están ahí, pero quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés. Y dice, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. El problema es que para Timoteo no era fácil hacer esto. Para Timoteo era muy difícil porque por su personalidad tímida. Y hay veces que nos toca, iglesia. Escucha bien, hay veces que te va a tocar dar un paso al frente y confrontar a la gente. Hay veces que te va a tocar dar un paso al frente y confrontar el pecado. Y confrontar lo que está mal. Y confrontar la mentira. El problema es que la mayoría de nosotros no nos gusta hacer eso. Hay un que le gusta hacer eso, que le gusta confrontar. La verdad es que la mayoría no nos gusta confrontar. La mayoría de nosotros preferimos quedarnos callados. Preferimos hacer otras cosas. Preferimos hacernos los ciegos, que no vimos nada, menos confrontar el pecado. Pero Pablo le dice a Timoteo, le dice: Timoteo, tienes que hablar ante la gente. Timoteo, tienes que decirle que dejen de enseñar esas cosas malas. Tienes que decirles que dejen de enseñar esas mentiras. Tienes que decirles que dejen de enseñar esos errores. Pero la pregunta es: ¿de qué error estaba hablando Pablo? ¿Qué estaban enseñando la gente en la iglesia? ¿Por qué había tanta urgencia para que Timoteo atendiera estas malas enseñanzas? ¿Y qué tan malas eran estas enseñanzas? Y cuando estudiamos la palabra, la verdad es que no sabemos exactamente qué era lo que estaban enseñando en la iglesia, cuáles eran esas malas enseñanzas. Pero si tú sigues leyendo poco a poco en este capítulo, vas a ver que hay ciertas personas que estaban enseñando doctrinas diferentes. Versículo 4, ¿tienen su Biblia abierta? Primera Timoteo capítulo 1 versículo 4. Pablo le dice a Timoteo: no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Escuche bien, iglesia.
parte de estas falsas enseñanzas que Pablo está hablando, falsas enseñanzas que venían de las Escrituras. Falsas enseñanzas que venían de las Escrituras hebreas, del Antiguo Testamento, que estaban centradas, esta gente estaban enfocados en la genealogía, en las teorías, estaban enfocados en los mitos y cosas que estaban basadas en el Antiguo Testamento, cosas que estaban basadas en la ley. Hace un par de años atrás, para fines de los años 90, salió un libro que se llamaba, o todavía el libro existe, si lo tienes, bótalo. Se llama The Bible Code, el código de la Biblia. Un libro que está basado en una teoría de que hay mensajes secretos dentro de la Biblia, de que la Biblia está llena de códigos. Códigos que no se ven cuando tú lees la Biblia común y corriente, pero si tú te das a la tarea de descifrar el código, vas a encontrar profecías y predicaciones ocultas entre las líneas. Un desastre este libro. De ahí fue que salieron muchas de las profecías del famoso Y2K. ¿Cuántos se acuerdan de Y2K? Estaba todo el mundo con las profecías y guardando comida. De eso que Pablo está hablando a Timoteo. De que si tú no tienes cuidado, y mi oración es que tú escuches lo que Dios está hablando en este día, iglesia. Si tú no tienes cuidado, tú puedes empaparte de tanta y tanta información que tú empiezas a discutir y a especular sobre detalles que al fin del día es una pérdida de tiempo. Que nos empapamos de tanta información que nos quieren llevar a errores, que nos quieren distraer de la verdad. Y ese era el problema de la iglesia de Éfeso. Y Timoteo estaba parado frente a ese problema. Frente al problema de falsas enseñanzas basadas en este libro. La iglesia auténtica. Falsas enseñanzas que se pasaban, de gente que se pasaban buscando mensajes y buscando códigos en las escrituras y buscando profecías y tratando de descifrar. Y aquí hay otra parte, mientras yo miro este capítulo, hay otra parte de las falsas enseñanzas. Mira lo que Pablo dice un poco más adelante en esta carta, en el versículo 3, está hablando de los falsos maestros. Y habla de personas que estaban tan enfocados en buscar un secreto, un código en la Biblia. Por eso el capítulo te dice, cuando partías a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso con esa asignación. Porque había una especie de enseñanza que se estaba infiltrando dentro de la iglesia. Y si no lo sabías, en el 2024 todavía esto sucede en la iglesia. Eso se llama ascetismo. ¿Sabe lo que es ascetismo? Ascetismo es la creencia de que eres más espiritual si te abstienes de ciertas cosas. Que eres más espiritual si te abstienes del casamiento. Que eres más espiritual si te abstienes de ciertos alimentos. Y esta iglesia de Éfeso, este era el enfoque de ellos. Ellos querían ser tan espiritual que comenzaron a buscar que si no me caso, estaré más cerca de Dios. Si dejo de comer esto, estaré más cerca de Dios. Si dejo de celebrar esto, estaré más cerca de Dios. Y eso era parte de las falsas enseñanzas que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Y aquí hay una parte más en el versículo 5. Dice, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor. Alguien diga amor. Del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Estamos hablando de enseñanzas falsas. Pablo está hablando de enseñanzas falsas dentro de la iglesia.
Y menciona a personas que estaban, para explicarte el contexto de lo que estaba sucediendo, Pablo está hablando de personas que estaban usando la piedad, que estaban usando el amor, que estaban usando el carácter de la iglesia de ser amoroso como un medio de ganancia. Sí, dentro de la iglesia, en la iglesia primitiva, usando la piedad y el ser amoroso como un medio de ganancia. La iglesia primitiva predicando el evangelio de prosperidad. Si haces esto, si eres bueno, Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer mejor, Dios te hace más espiritual. Eso quiere decir que el mensaje de la prosperidad no es nada nuevo. Porque a la gente le gusta eso. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? A la gente le gusta eso. Por eso es que hay tantos libros, por eso es que hay tantos predicadores predicando que Dios quiere hacerte rico. ¿Cuántos lo han escuchado? Que Dios quiere prosperar tu negocio y hacer realidad tus sueños. Y si Dios no te hace rico, es porque tú no tienes fe suficiente. ¿Alguien los ha escuchado esos mensajes? O porque no le estás dando suficiente a la iglesia. Y ese era el problema de la iglesia de Éfeso. Y hay tanta gente que se deja llevar por la corriente. Hay tanta gente que se deja llevar por lo que suena bien. Hay tanta gente que se deja de llevar por lo que quieren escuchar. Con ese tipo de mensaje. Que son una media verdad, porque la Biblia quiere que tú prosperes. Dios quiere que tú prosperes. Dios quiere, la Biblia dice que los planes de Dios son planes de bien para ti. Pero este mensaje de prosperidad es una media verdad. Ese es el tipo de cosa el que estaban enseñando en la iglesia de Éfeso. Eran códigos de la Biblia, códigos de dietas bíblicas. ¿Alguien ha leído libros de dietas bíblicas? Códigos de consejos para hacerse rico. Mas sin embargo, mientras estaban enseñando y estaban enfocados dentro de la iglesia, se estaban perdiendo el punto principal del mensaje del evangelio. Mientras ellos estaban buscando los códigos de qué se debe celebrar y qué no se debe celebrar, qué se debe comer y qué no se debe comer para acercarme más a Dios, estaban perdiendo el mensaje más importante del evangelio de Jesucristo. Y de eso que Pablo le está hablando a Timoteo. Que mientras hay un mundo preguntándose cuál es el significado de la vida, para qué yo estoy aquí, mientras hay un mundo buscando, habrá esperanza, mientras hay un mundo con las preguntas, con tantas preguntas, preguntando cuál es nuestro propósito, para qué nací, cuál es el propósito de mi vida, cuál es mi destino. Mientras hay un mundo haciendo esas preguntas, la iglesia está discutiendo si bailar es pecado o no. Mientras hay un mundo buscando esperanza y buscando una respuesta a su problema, la iglesia está discutiendo si es pecado beber o no. Si debemos ser calvinistas, si debemos ser almayinos, si debemos ser wesleyanos, y la iglesia y el mundo esperando una respuesta de esperanza. Y ese era el problema de la iglesia de Éfeso. Que habían enseñanzas dentro de la iglesia que no eran importantes. Mientras que la iglesia está discutiendo quién es el anticristo, hay un mundo que está esperando un mensaje de esperanza. Hay un mundo que necesita un evangelio, el evangelio de restauración. Pero iglesia, mientras nosotros sigamos ocupados en conferencias, mientras nosotros sigamos ocupados en nuestras hermosas convenciones, hablando de nosotros mismos y predicándonos a nosotros mismos y animándonos a nosotros mismos sobre si es bueno estar aquí o no. Mientras sigamos buscándole y leyendo libros de 4 pasos para vivir una vida cristiana victoriosa, hay un mundo que se está haciendo muchas preguntas.
Mientras sigamos buscando los 5 pasos para el éxito de un cristiano, el mundo está llevando sus preguntas a los psíquicos. El mundo está llevando sus preguntas a los astrólogos. Yo no sé si tú estás escuchando lo que Dios está hablando en este día, iglesia. A veces como creyentes y como iglesia queremos ser tan y tan profundos que se nos olvida que hay un mundo, se nos olvida que hay un mundo que necesita escuchar este mensaje. Mientras nosotros estamos aquí engordando y empapándonos de palabra y entrando en profundidad, hay un mundo que se está muriendo de hambre. Hay un mundo que necesita el mensaje del evangelio. Hay un mundo que necesita escuchar que Cristo salva, que Cristo sana y que Cristo viene pronto. Y Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, le dice, y escucha esto, Pablo le urgía que Timoteo atendiera esta situación. Pablo le dice, no dejes, en el versículo 4 dije, no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto nos conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Cuando tú te concentras en las cosas pequeñas, cuando tú te concentras en las cosas que no tienen importancia, esas cosas producen, dice Pablo, producen cosas que no traen provecho. Y cuando cuando la iglesia se enfoca en estas cosas que no tienen importancia, ¿sabes lo que pasa? Nada. Cero. Nada se logra. La iglesia no crece. Las almas no son salvas. Por eso mira el final de ese versículo que dice que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe a Dios. Cuando dice que no ayuda, está hablando de manejar algo, de mayordomía. Ayudar significa que se te ha dado algo y se supone que tú debes hacer algo con eso. En la escuela teníamos, muchos años atrás, cuando yo iba a la escuela con Cristóbal Colón, en la escuela había lo que se conocía el Field Day. ¿Alguien se acuerda de lo que es el Field Day? Y hacían unas carreras de relevo, donde uno salía corriendo su carrera y estaba corriendo con el batón en la mano y llega un punto que deja de correr y le pasa el batón a otro y el otro tenía que seguir corriendo hasta llegar a la meta. ¿Sabes qué, iglesia? Hace 2000 años que Jesús comenzó una carrera. Hace 2000 años que Jesús comenzó esa carrera con un batón. Y ahora Él nos ha pasado el batón a nosotros, la iglesia. Ahora nos toca a nosotros correr. Y la pregunta es, entonces, pastor, ¿cómo nosotros podemos ayudar? ¿Qué significa correr para Cristo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿A dónde estamos corriendo como iglesia? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y de eso es que habla el próximo punto, el segundo punto, que dice, la meta de la enseñanza del evangelio está en el versículo 5. Dice, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. ¿Cuál es el objetivo de esto que nosotros hacemos? ¿Cuál es la meta de esto que nosotros hacemos? ¿Cuál es la meta de nosotros seguir a Cristo y de ser iglesia? ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr? Amar. De eso se trata. Amar. Amar. El objetivo de la iglesia, de esto que nosotros hacemos, iglesia, si habías perdido el objetivo, nuestro objetivo es amar. No es en meternos tan profundo en esto que nos olvidamos lo que está pasando a nuestro alrededor.
Claro que es bueno estudiar la palabra. Pero la verdad es, si puedo ser sincero, a veces nos pasamos. A veces nos pasamos y queremos tratar de descifrar si Trump es el anticristo, si Bukele es el anticristo, o Biden es el anticristo, y se nos olvida el propósito, que es amar. Estamos corriendo. Jesucristo nos entregó un batón en la mano y nuestra meta es amar. En Mateo 22, 35 al 40, mira lo que dice. Dice, uno de ellos, experto en ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Y Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Y dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Dice, ama igualmente de importante. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Jesús resumió los mandamientos en amor. Cada mandamiento en todas las escrituras del Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, tienen que ver con amar a Dios y amar a la gente. Cada mandamiento te lleva a amar a Dios y amar a la gente. El objetivo de la iglesia auténtica, tu objetivo como creyente es amar. No es ser un doctor en teología. Tu objetivo como creyente es amar. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 13, el capítulo del amor, versículo 1 al 3 dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo sería como un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendería todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. ¿Sabe lo que eso significa para mí como pastor? Que nosotros podemos tener los mejores servicios los domingos. Que podemos tener la mejor adoración. Y en esta casa tenemos una adoración excelente. Pero ¿sabe lo que esto me dice a mí como pastor? Que nosotros podemos conocer la Biblia, podemos tener los mejores servicios y estar lejos de Dios. Nosotros como iglesia podemos tener gente que ofrenda bien, que diezma bien, que van a viajes misioneros, pero si esta iglesia no produce gente amorosa, estamos mal. De nada vale todo esto si no puedes amar. Y quizás tú le dices, Señor, pero yo vengo a todos los servicios. Y Dios te dice, sí, tú vienes a todos los servicios, pero tú sigues maltratando a tu esposa. Sí, tú vienes a todos los servicios y no te pierdes un estudio bíblico, pero maltratas a tus hijos. Y Dios dice, de nada vale, tú puedes venir a la iglesia todo lo que tú quieras, pero si no sabes amar. Por eso nuestro pastor López, pastor principal de Misión La Cosecha, el pastor López siempre nos ha enseñado esto. Nos dice, cuando nos reunimos en la junta de los pastores, en las reuniones, siempre nos dice, aprende a amar a Dios, a la gente y a la iglesia. Si es algo que el pastor López me pide a mí, me dice, ama a Dios, ama a la gente y ama a la iglesia.
Porque de eso se trata, iglesia. Ese es el tipo de personas que queremos convertirnos como iglesia. Ese es el tipo de persona de una iglesia auténtica. Ese es el diseño original. Ese es el diseño original. Y cuando enseñamos el evangelio de Cristo, cuando ese es nuestro mensaje, que Cristo salva, que Cristo sana, que viene pronto, cuando enseñamos ese mensaje, en lugar de todas las cosas que queremos enseñar, cuando enseñamos el evangelio puro, original, ese mensaje nos ayuda a morir a nosotros mismos. Ese fue el mensaje que transformó a Pablo. Ese fue el mensaje que llevó a Pablo de ser Saulo a ser Pablo, de ser un perseguidor a ser un apóstol. Ese es el mensaje que nos lleva a convertirnos en personas que amamos a Dios, que amamos a la gente y que amamos a la iglesia. Solo el evangelio hace eso. Ahora en el versículo 6, para ir cerrando, versículos 6 y 7. Dice, pero algunos no lo entendieron. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Déjame decirte esto, iglesia, para ir avanzando. No confundas una persona que habla con seguridad con una persona que habla verdad. ¿Alguien escuchó eso? No confundas una persona que habla con certeza con una persona que está hablando verdad. Porque hay gente que habla con mucha certeza, pero no hablan verdad. Hay gente que saben convencer, pero mienten. Si miran las personas que hablan sobre los códigos secretos de la Biblia, si miras las personas que hablan sobre las divinas dietas de Jesús, todas estas personas que hablan de que Dios, cómo Dios quiere hacerte rico, todos hablan con mucha certeza. Todos saben captar tu atención. Pero cuando yo miro a Pablo, Pablo dice, no dejes que la certeza te engañe. Porque hablan como que saben lo que están hablando. Y Pablo dice, no saben lo que está hablando. Si no es este evangelio, escucha bien. Si tú quieres aprender a filtrar, si no produce amor, si el mensaje no produce amor, si el mensaje no produce que tú aprendas a amar a la gente, si el mensaje no produce que tú ames a la iglesia y que tú ames a Dios, estás perdiendo el tiempo. Y esto nos lleva al último punto que queremos decir. Las enseñanzas del evangelio. ¿Qué clase de enseñanza está hablando Pablo? Pablo está hablando del núcleo de la enseñanza del evangelio. Recuerde que estos falsos maestros basaban sus enseñanzas en el Antiguo Testamento. Los falsos maestros dentro de la iglesia usaban la Biblia para probar sus enseñanzas. Y tal parece que estaban enfocados en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, que se conoce como la ley. Y ahora cuando escucha el versículo 8 y 11, mira cómo dice 1 Timoteo 1, 8 al 11. Dice, nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente. Pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a sus padres o a su madre y cometen otros
homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales, a los que practican la homosexualidad, a los traficantes de esclavos, a los mentirosos, a los que no cumplen sus promesas, a los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Esto es lo que está diciendo aquí. Está diciendo que el propósito del Antiguo Testamento no es para ¿cómo se dice? Especular genealogías. Aquí está diciendo que el propósito del Viejo Testamento no es para especular fechas, no es para especular códigos y dietas. El propósito del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, es para mostrarnos nuestro pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero cuando escuchamos esta lista, mientras estoy leyendo, estoy seguro que tú estás escuchando la lista y probablemente tú estás pensando en otra persona que no eres tú. Probablemente tú estás diciendo, eso le cae a fulano, aquello le cae al otro. Pero no, ¿sabes qué? Yo soy el culpable. Tú eres el culpable. Tú eres el pecador, yo soy el pecador. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Para mostrarnos nuestra culpabilidad. El propósito es mostrarnos cuán desesperadamente nosotros, tú y yo no sé si alguien puede entender esto, la urgencia que tenemos de la necesidad de la misericordia de Dios en nuestra vida. Y se supone que esta ley nos lleve directo a la cruz. Se supone que esta ley nos lleve directo a amar a Dios, a entregarnos, a amar a Dios, a amar la gente y a amar la iglesia. El propósito de la ley es recordarnos que siempre nosotros, aunque somos pecadores, tenemos un Salvador que es más grande que nuestro pecado. Tenemos un Salvador que es más grande que nuestra culpabilidad. De acuerdo al Evangelio, mira lo que significa enseñar. La enseñanza del Evangelio nos convence, es lo que nos convence a nosotros del pecado y nos lleva directamente a Cristo. No solamente cuando tú te conviertes, no solamente cuando tú entregas tu corazón. Por eso en 1 Corintios capítulo 2 versículo 2 dice, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Jesucristo. ¿Qué tal si estamos de pie, iglesia? Siempre que Pablo enseñó esto, lo relacionó con Cristo. Siempre que Pablo enseñó el Evangelio, cuando habla de su muerte, cuando habla del perdón, cuando habla de la resurrección, es para que tú y yo vivamos una vida auténtica, como iglesia auténtica. Que vivamos una vida que tengamos el amor de Cristo. Y esa es la enseñanza del Evangelio. Y ese es el tipo de enseñanza, iglesia, que cambia a la gente. Cuando nosotros comencemos a predicar el mensaje original del Evangelio, aquí no habrán suficientes sillas. Cuando tú comiences a abrazar el mensaje original del Evangelio, el mensaje auténtico, el ambiente en tu casa cambia. Porque ya tú no tratas a tu esposa igual. Porque ya tú no tratas a tus hijos igual. Porque tú amas a Dios, amas a la gente y amas la iglesia. Pero cuando estamos tan metidos buscando en profundizar tantas cosas, estamos perdiendo la oportunidad de amar. Estamos perdiendo la oportunidad de correr con ese batón que Jesús nos entregó. Toda la semana yo puedo llegar aquí y mientras yo preparo estos mensajes, la verdad es que yo sé que a veces yo predico un poco largo como hoy,
pero que mientras yo me preparo, yo puedo traer tantas cosas aquí, tantas anécdotas, cuestiones políticas, cosas que veo en las noticias, cosas que mientras yo me preparo, hay tantas cosas que yo puedo traer aquí a ustedes. Pero yo me he dado cuenta de una cosa, que el verdadero poder y lo único que puede cambiar la vida de la gente es este mensaje. Los testimonios que yo pueda aquí son buenos. Las cosas que yo pueda traerte de lo que está pasando en el mundo y en la política, yo sé que eso, pero lo único que va a cambiar tu vida es este mensaje, el mensaje del evangelio. El mensaje que nos cambia de adentro para afuera. Dale ese aplauso fuerte a Dios. Por eso el mensaje que tú enseñas, el mensaje que la iglesia enseña, el mensaje que tú enseñas en tu casa, a tu familia, lo que tú le hablas a tus hijos, lo que tú hablas a tu matrimonio, lo que tú hablas en la comunidad, el mensaje importa. Y el mensaje que importa es el mensaje del evangelio.